el día de hoy, nosotros vamos a pasar a la segunda parte de una fe que trasciende. Y nosotros nos quedamos aquella semana, la semana pasada, si nosotros dijimos, ¿para qué no necesitamos fe? Sino que lo que necesitamos es ser diligentes, porque aún los que no tienen fe, tienen cosas que uno dice, pero... Entonces, Asaf, en el Salmo 73, también él dice, mira, se afligió mi espíritu viendo la prosperidad del impío. O sea, que hay una prosperidad terrenal que se evidencia entre las cosas que a veces uno quiere, y cuando me refiero a cosas, son esas materiales, como vehículos, casas, algún tipo de ropa. Pero al final, él termina diciendo que él vio cuál es el fin de todo ello. Aún humanamente estén prósperos. Y yo quiero que el Espíritu Santo, el día de hoy, nos continúe dirigiendo ahora a entender, ¿para qué yo necesito fe entonces? Si yo anteriormente estaba puesta mi fe en eso, ¿para qué yo necesito fe? Entonces, número 1, la Biblia dice que usted y yo necesitamos fe para creer que todo lo creado fue hecho por Dios. Y cuando nosotros vemos en Hebreos 11:3, dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo necesito fe para eso, porque el impío dice, ¿y cómo va a ser que Dios tiene ese mar así? ¿Y cómo va a ser que los árboles funcionan de la forma que funcionan? ¿Y cómo es que los animales hacen tal o cual cosa? Bueno, usted y yo necesitamos fe para entender que ese fue el medio o la forma en la que Dios lo hizo, o como Dios lo hizo, y estar tranquilo porque Dios lo hizo así. No ahora comenzar a divagar y a buscar ideas de que si fue, si no fue, cómo será, y si esto existiera. No, por medio de la fe yo entiendo y creo que lo creado fue hecho por Dios. Número 2, ¿para qué yo necesito fe? Yo también necesito fe para agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Es por medio de la fe que la obra del Espíritu Santo comienza a ser vida en mí y se evidencian los frutos del Espíritu. Y es de la forma que yo puedo agradar a Dios. Es por medio de la fe para agradar a Dios. En tercer lugar, yo necesito fe y usted necesita fe para obedecer a Dios. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Usted y yo necesitamos fe para obedecer a Dios. Y si seguimos, nosotros encontramos muchas más historias o casos dentro de la Biblia. Por medio de la fe en Dios, una mujer estéril como Sara recibió y dio a luz, aun cuando el tiempo humanamente no era propicio para ella, por medio de la fe. Por medio de la fe, el enfermo recibe la sanidad. Por medio de la fe, el ciego puede ver. Por medio de la fe, un hombre que tiene 4 días de muerto como Lázaro puede resucitar porque le estaba llamando el creador del universo. Y Jesús se detiene y le dice a sus discípulos, es necesario y qué bueno que ustedes están conmigo. Y esto fue un acto de reconocimiento. Hay una historia en la Biblia que nos ayuda a entender cómo el ciego puede ver. En Marcos 10, 46 al 52. Sí, ok, Marcos 10. Dice de la siguiente manera, y presten atención, porque aquí hay algunas líneas que se parecen a lo que nosotros acabamos de leer de la mujer cananea. Entonces, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos,
y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan la mujer anteriormente? Las mismas palabras. Esto era un título mesiánico, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire, la fe de este hombre depositada en Jesús no solamente le hizo recobrar la vista, sino que le salvó de sus pecados. Entonces nosotros necesitamos fe para recibir esta salvación tan grande. Recuerda que la fe en Dios es el único lugar de socorro. Eso es lo que estamos viendo en estos versículos. En una ocasión, mientras Jesús predicaba, muchos de los que le acompañaban, incluyendo a sus discípulos, dijeron: wow, estas palabras que el maestro está diciendo son muy fuertes. ¿Quién la puede soportar? Y Jesús, escuchando esto, le da una respuesta en Juan 6, 67 al 69, y le dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La fe que trasciende ve en Dios el único lugar de socorro. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos a buscar lo que tú tienes? Solamente en ti. Y es importante resaltar que él dice: hemos creído por medio de la fe y conocemos por medio de los actos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para esto, hermano, usted y yo necesitamos fe. Usted no ve en la Biblia la fe tratándose por cosas materiales, sino por áreas espirituales y por algunas que van a trascender más en el tiempo. Punto número 3. La fe que trasciende no se ofende con facilidad y es capaz de mover el corazón de Dios. Vamos a ver el versículo 26 de Mateo 15. Nos quedamos anteriormente en el 25, ahora vamos a ver el 26. La fe que trasciende no se ofende. Respondiendo él, hablando Jesús, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Los habitantes de esta zona eran curiosamente llamados perrillo por sus vecinos judíos, pues lo consideraban impuro. ¿Dónde empezó todo esto? ¿Por qué esta división? ¿Por qué este concepto de este pueblo de judío? Cuando nosotros vemos la historia en Génesis 9, 18 al 25, nosotros vamos a encontrar el trasfondo de dónde surge esta división. Y dice Génesis 9, 18 al 25 de la siguiente manera: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Can es el padre de Canaán, y la mujer cananea es el gentilicio de los que pertenecen a Canaán. Y dice él, 19, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llenada toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña,
y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y cuando llegaron los días que Noé envejeció y que comenzó a repartir las bendiciones, como era de costumbre, sobre los hijos, dice el versículo 25, y dijo a Can: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Y desde ese entonces, él lo maldijo por lo que él había hecho. ¿Qué dice John MacArthur de este pasaje? ¿Y qué dice la historia de este pasaje? John MacArthur dice lo siguiente, y cito: no hay ningún apoyo razonable para la suposición de que hubiera alguna actividad perversa, además de ver la desnudez. Pero es evidente la implicación de Can. Contempló con algún pensamiento pecaminoso, aunque fuera solo por un momento, antes de salir para informar a sus hermanos. Quizás se sintió contento de ver la dignidad y autoridad de su padre rebajada a tal debilidad. Fin de la cita. En la historia bíblica, siempre que un pueblo cogía preso a otro rey o a otro pueblo, la vergüenza más grande era hacerlo desfilar desnudo en medio de su pueblo. Esto era una vergüenza muy terrible porque atacaba el orgullo de esa nación y destruía por completo toda altivez que se pudiera levantar de ese pueblo en contra de este nuevo rey. Y John MacArthur dice: atacó la vergüenza o la dignidad de su padre y se sintió contento al punto que fue a buscar a otras personas. Desde que en Génesis entró el pecado, nosotros vemos que los primeros padres, Adán y Eva, se escondieron porque se sintieron desnudos delante de Dios. Y antes del pecado, ellos estaban desnudos y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque la desnudez es un espacio de intimidad. Usted puede estar desnudo con la persona que Dios le ha regalado y usted no siente vergüenza. Pero si en algún momento usted siente que alguna parte de su cuerpo está quedando al descubierto, usted entiende que su dignidad está siendo violada. Por eso es que no es tan sencillo el tema de ver nada más que Can vio la desnudez de su padre. Habían implicaciones, y tan fuertes fueron las implicaciones que al final de sus días, él lo que procuró fue más una maldición sobre Can que una bendición. Y por eso el versículo 25 dice: y dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a su descendiente. Y de ahí entonces es que viene la tribu de Canaán. Cualquier judío conocía la historia de Israel y los problemas que los cananeos les habían causado a Israel desde los días de Josué. Además, la ley judía separaba a los judíos de los gentiles. En el mismo templo se levantaba una gran muralla para evitar que los gentiles entraran en los atrios de los judíos, avisando de la pena de muerte en caso de que lo hicieran. Vamos a pasar a nuestra primera imagen, y yo quiero resaltar esto que estamos diciendo. Esta es una panorámica del templo en la antigüedad. Nosotros tenemos todas las murallas desde afuera que están cubriendo. El templo es este que está aquí. Aquí podían estar en el área verde, podían estar los gentiles, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Pero en esta parte de aquí que ustedes ven, es una muralla que hay para que los gentiles no puedan pasar al templo. Y eso es lo que está diciendo la Biblia, hay una muralla.
Vamos a la segunda imagen, por favor. Si lo vemos desde este punto de vista, los gentiles podían estar aquí. No se ve ahí. Podían estar aquí y podían estar de este lado donde dice 8 y 8. Pero en esta muralla que hay aquí, los gentiles no podían pasar donde dice 6, porque el templo estaba rodeado de una muralla. Y en las puertas de esa muralla habían inscripciones para que los gentiles supieran que no podían pasar de ahí en adelante. Y Roma le había dado la potestad a los judíos de que eso se permaneciera así y de que su culto fuera de esa forma. Si no, si los judíos pasaban de esas inscripciones que habían en las entradas, esto que usted ve aquí como entrecortado son entradas que están de cada uno de los lados. Se ven ahí, son entradas. Ahí habían inscripciones donde estaba escrito en arameo, que era la lengua de aquel tiempo, a los gentiles, que no podían pasar de ahí en adelante. Entonces, tenemos esta situación y tenemos esta división. Los judíos están cerca del templo, pero no pueden pasar al templo, porque están territorialmente divididos, y aunque escuchan o pueden escuchar a los que salen hablando del mensaje, ellos no pueden entrar al templo. Entonces, esta mujer, que es la mujer cananea, está dentro de estas delimitaciones. Por eso cuando se acerca a Jesús, incluso los discípulos le dicen, repréndela, que se vaya, da voces tras nosotros. Entonces aquí es porque era un gentil que ellos lo tenían apartado. Por encima de toda esta situación, esta mujer no escatimó esfuerzo. Recuerde, la fe que trasciende no se ofende con facilidad. Y le respondió a Jesús, versículos 27 y 28 de Mateo 15, ella le respondió lo siguiente. Esto es la historia que hay detrás. Ella le responde lo siguiente, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella no vio delimitaciones, sino siguió clamando y en busca de su milagro en ese momento. Jesús aún no había muerto, pero dentro de sus propósitos estaba unir dos pueblos en un solo, dentro de su propósito. Y nosotros lo vemos en la encomienda a Pablo en Hechos 22, 17 al 21. Mire cómo dice, había una división en el templo, habían dos pueblos, pero dentro del propósito de Dios estaba hacer un solo pueblo. Hechos 22, 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que en oración, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Pablo, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Haré de dos pueblos un solo pueblo. Y ahora Dios está comisionando a Pablo a los gentiles. Luego Pablo lo explica en Efesios 2, 11 al 22. Y mire cómo él lo dice. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y lejanos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13.
Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia que había entre nosotros. ¿Recuerdan la pared? Derribando esa pared que había entre ellos, que los separaba, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley del mandamiento expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, tomando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios vino a quitar esa pared divisora que había, y de dos pueblos hizo uno solo. Era la intención de Jesús, rescatarnos y unir a los pueblos. Termino con esto. Dios será movido por hombres y mujeres que aman su palabra, buscan su rostro continuamente, están convencidos por la fe que un día le veremos a Él cara a cara, y este es el anhelo de nuestros corazones. Si esta fe va a trascender, pásale esta fe a tus hijos, para que pueda pasar de una generación a otra. Y de la única forma que esta fe va a ser viva en lo que están cerca de nosotros, es que tú puedas creerla y vivirla por medio de la fe. Si tus hijos no te ven creyéndole al Dios que tú adoras, ellos no van a creer. Si tus hijos no ven que tú oras o lees la Biblia, ellos no van a orar. Esta fe no será pasada a otra generación si por medio de la fe tú no comienzas a vivir de la forma que tú crees que un día le veremos cara a cara. No va a pasar. Que cuando los hermanos te vean a ti, sientan regocijo porque tú eres un hombre o una mujer de fe. Que no sientan una pesadez, aquí viene este, no, aquí viene esta, no. Que los hermanos vean en ti y su espíritu sea renovado cuando tú estés cerca de ellos, porque la fe que hay en ti despierta creer y acercarte a Dios. De lo contrario, esta fe no será pasada a otra generación. De lo contrario, nuestros hijos no van a entender que este Dios es tan grande, que este Dios es tan maravilloso, que hizo todo lo que existe y que es capaz de regalarnos cosas espirituales, preservar nuestra salud y preservarnos aún cerca de nuestros enemigos. No habrá manera de que esta fe persista, trascienda, si nosotros no creemos. Y ese creer debe ser con fe. Y no se producirá nada en nosotros a menos que el Espíritu Santo lo ponga en nosotros. Y usted y yo que ya estamos aquí, hemos creído. Vamos a vivir conforme a lo que nosotros estamos creyendo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Por eso le dije que me tengan paciencia y hemos llegado hasta aquí el día de hoy.